supuesto voy a grabar yo también. Súper. Ya. Creo que, bueno, ahí están ingresando. Ya tenemos una buena cantidad, así que Constanza, no sé si puedes compartir. Sala de espera, no sé. ¿Qué pasó con la sala de espera, José? No, ok. Constanza, ¿puedes compartir, por favor? Sí, sí puedo, pero estoy abriéndolo para que no vea las preguntas antes. Ningún problema, ningún problema. Bueno, me imagino que ustedes ya han tenido la oportunidad de ver Kahoot, así que no es ninguna novedad. Según conversamos con el profesor y él me adelantó que ya se los había comentado, la gracia de esta actividad, por supuesto, es que participen y la motivación para que lo hagan, ¿cierto? Es que las 5 primeras personas en su puntaje que se lo va a mostrar ahí Kahoot, ¿cierto? Van a tener una décima. Y también el otro incentivo por el cual les pido que más allá del tiempo que tienen, contesten, traten de contestar correctamente, independiente o no de que queden en los 5 primeros lugares. Si es que ustedes tienen todas las preguntas correctas, además tienen 2 décimas. Tienen 2 décimas. Así que el incentivo es que ¿Se traten va, de se ve? contestar correctamente. Yo al menos no lo conozco. Vamos a ver, espere, dice espere. Sí se ve, yo lo veo perfecto. Ah, ya, se vayan uniendo. Sí, Sí, por vamos favor, a, mejor pongan nombre y apellido para después anotar a los que ganaron. por supuesto, Isidora, sí, vamos a esperar unos 5 minutos, la primera vez que lo vamos a usar acá, entonces esta primera vez va a ser bien, bien experimental. Las bases son bastante sencillas, son 10 preguntas que les van a salir, eh, son con tiempo, la idea es que sea, por supuesto, es un juego, es un juego, no es una prueba propiamente tal, ¿no? Eh, por lo tanto, tienen tiempo, es para hacerlo bajo presión. La idea es que no le den tanta vuelta a la respuesta, contesten con el conocimiento que ustedes ya tienen. Eh, por supuesto, tienen que leer bien la pregunta. Y al final del juego, son 10 preguntas, eh, va a salir una tabla de puntajes, ¿cierto? Los 5 primeros van a tener sí o sí 5 décimas. Perdón, una décima cada uno. Sí, 5 décimas es demasiado. Y además, si alguien tiene las 10 preguntas correctas, no, dije una, dije una. Además, si alguien tiene las 10 preguntas correctas, esa persona tiene 2 décimas. Por supuesto, si esa persona igual está en el top 5, va a tener solo 2 décimas, no va a tener 3 décimas. ¿Ya? Esas son las reglas del juego. Lo vamos a hacer todos los viernes, por supuesto. La idea es que todos puedan participar, que todos puedan tener acumular, ¿cierto?, la mayor cantidad de décimas durante el semestre. Y la idea es que a través de esta actividad nosotros vamos pudiendo ejercitar la materia y los contenidos que hayamos visto durante la semana, pero van a ver, ¿cierto?, que en la medida que avance la semana, hay una persona en la sala de espera. Sí, sorry, hay harta en la sala de espera. Gracias por avisar, José. Eh, la idea, ¿cierto?, no es solamente que esta semana, por supuesto, vamos a revisar solamente los contenidos que hemos revisado, pero después se van a ir acumulando los contenidos, de modo tal que van a ir saliendo quizás algunas preguntas, una o dos preguntas siempre de contenidos que ya vimos con anterioridad. De modo tal que ustedes estén siempre revisando eso. No importa, Yanara, después cuando revisemos el podio, vamos a ver, y ahí les pregunto directamente quién es. La idea es que se ponga su nombre completo, pero si no pueden ponerse también un apodo que sí. Ah, no es. No te reconoce el pin del juego. Trata de cerrar la aplicación e iniciarla de nuevo. E ingresa con este pin porque a otros 54 les ha funcionado, así que debiera funcionar. Es sin el espacio. Buen dato, José. Sí, es sin el espacio. Son los números de corrido. Es que me Ya pasó lo vamos. mismo por eso. Súper. Gracias, José. Ya vamos en 56. Creo que tenemos un buen número. En la sesión tenemos 67, así que hay 65 alumnos que debieran estar incorporándose. Nos faltan cerca de 10. Hay algunos se fueron, no sé qué pasó. Um,
Constanza, ¿estás compartiendo con la música? No, lo muteé, me Ya, irritaba la música. es un poco irritante, por eso mismo te preguntaba. Por eso mismo te preguntaba. Súper, Es estresante. súper, súper. Ahí ya vamos con 60, excelente. ¿Hay alguien que no lo esté dejando entrar, que quiera entrar a la sesión? Que nos pueda avisar, porque si no, para iniciar ya el juego. Yo entiendo que hay alguien que no quiera participar, que le da lata, quiere mirar esta primera vez, no sé. Ahí existen múltiples opciones por las cuales alguien no quiera participar. También, por favor, les pido con harta honestidad, si pueden acercar después por correo o a través de otros medios, ¿cierto? Y me pueden decir que tienen pésima conexión, que en realidad no pueden participar en esta actividad, no tienen otro equipo con el cual acceder, y lo conversamos, ¿ah? Y podemos conversarlo para quizás hacer otro tipo de actividad con ustedes, de modo tal de que no se vean perjudicados con estas décimas, ¿ya? Ahí con toda tranquilidad se pueden acercar por correo electrónico y nos avisan. Estamos en condiciones, no sé si hay alguien, por el chat no veo a nadie que esté rezagado. Nos faltan en principio 6 participantes, eh, pero yo creo que estamos en condiciones de iniciar. Si es que nadie dice alto, dele nomás. Gracias, gracias Ignacio. Comencemos entonces, ya sabes las reglas, ¿cierto? En la pantalla van a ver las preguntas, en la pantalla que estamos compartiendo por Zoom van a ver ustedes las preguntas, pero las respuestas ustedes las van a acceder a través de esa otra plataforma, ¿cierto? A través de su celular, de la aplicación que están viendo, de la otra página web. Ahí ustedes van a poder ver los colores de las respuestas y ahí van a tener que hacer el input de cuál es la respuesta que ustedes consideren que es la correcta, ¿ya? Van a tener tiempo, así que, pero el tiempo es suficiente para leer correctamente la pregunta, ¿cierto? Y responder y pensar un poquito, ¿ya? Así que sin más preámbulo, comencemos, Constanza. Ya, que la suerte esté siempre de su lado. Vamos, vamos. Pregunta número 1. ¿Cuáles de las formas mencionadas acá no es un método autocompositivo unilateral? ¿El allanamiento, la renuncia, la transacción o el desistimiento? Vamos, vamos, quedan 5 segundos. 5 segundos, no lo piensen, no lo piensen, no lo piensen. Excelente, excelente. Muy bien en general a todos. Me imagino que el resto que contestó mal estaba Sí lo nervioso, ¿cierto? alcanzo a ver, profesor. No creo que pueda participar. ¿No alcanza a ver, Yanina? No. Vamos a tratar de ir Profe, no ajustando se el... me cargó. No sé si cargo. A mí Vamos, tampoco se me cargó. todos estos problemas vamos a ir ajustándolo con el tiempo, pero de momento muy bien las respuestas. Tania va ahí a la delantera, ¿cierto? La sigue Gerson, Catalina, Vicente y Esperanza. Sigamos. Pregunta número 2. En relación con la conciliación y el avenimiento, ¿es posible señalar? Primero, la conciliación es un medio autoimpositivo no asistido. 2, el avenimiento es una de las etapas del proceso civil. El avenimiento como la conciliación ponen término al conflicto. Y finalmente el rol del juez en el avenimiento es el de un mediador. Vayan contestando, contestando, contestando. Excelente, efectivamente, tanto el avenimiento como la conciliación son métodos, ¿cierto? Que tienen como finalidad, al igual que todos estos métodos que ya pudimos revisar, ¿cierto? De ponerle término a un conflicto. Muchos marcaron que el rol del juez en el avenimiento es de un mediador, pero la verdad es que aquí el juez no tiene ningún rol más que aprobar posteriormente, ¿cierto? Mediante una resolución judicial, el acuerdo al que alcanzaron las partes ellas solas, ¿cierto? Así que avancemos. Bien, están en racha, excelente, sigamos. Tercera pregunta, tercera pregunta. ¿Cuál es el rol del juez en la conciliación? Primero, convencer a alguna de las partes de ceder. 2, ser un amigable componedor. 3, justificar su sueldo. Y cuarto, asustar a las partes. ¿Cuál creen ustedes que es el rol del juez en la conciliación? Excelente, excelente.
Efectivamente, es amigable con Poneo. No se trata, ¿cierto?, de convencer a alguna de las partes, sino que es acercar las posiciones de las partes y ver si es posible alcanzar una salida. Siguiente, Constanza. Pero muy bien, muy bien. Me sale que Ligüen está en llamas, así que bien. En relación con el proceso y el procedimiento, ¿es correcto que proceso es la suma de actos que se cumplen para la creación de la litis? 2, el procedimiento es la suma de actos que se cumplen para la litis. 3, el proceso es el orden o sucesión de su cumplimiento. Y 4, el proceso es el procedimiento en movimiento. Está difícil esta, está difícil. Efectivamente estaba difícil, estaba muy difícil porque las respuestas están muy divididas. La respuesta correcta era, en definitiva, que el proceso es la suma de los actos que se cumplen para la creación de la litis. Vamos a ver, si quieren lo podemos repasar después, por qué se equivocaron y apuntaron más bien a esta segunda opción. Pero lo vamos a ver después. Sigamos. Mira, ahí se ¿Qué dieron vueltas las pasó, tablas. Tania? Se dieron vueltas, se dieron vueltas. Sigamos, sigamos. Pregunta número 5. En relación con las fuentes del derecho procesal, esto lo vieron con el profesor Focus. Las fuentes directas son aquellas que fueron un mandato genérico. La Constitución es la fuente directa más importante. La doctrina no recibe aplicación como fuente, o todas las anteriores. Chan, chan. Marcaron muchos todas las anteriores. También estaba difícil, también estaba difícil. Con poco tiempo igual habría marcado la alternativa de ellos. Pero efectivamente la Yo creo que Constitución algo política, instintivo, si sí, te ponen todas sí, las demás son correctas, es confuso. lo vamos a repasar hoy día, pero efectivamente la Constitución no es la más importante. Vamos a ver qué es la ley y ya me perdieron las otras, pero ya lo veremos. Número 6. Podemos encontrar reconocimiento constitucional de la acción en la regulación de las atribuciones del presidente en la Constitución, en el artículo 19, número 3, en el artículo 76 o en el artículo 1. Resucitación cardiopulmonar, ¿qué pasó ahí? Sí, se me dieron vuelta las letras. Bueno, descartada, Era descartada, CPR, perdón. descartada. Excelente, efectivamente, esa es la respuesta correcta. Veo que la mayoría lo apuntó en ese sentido, ¿cierto? Este derecho establecido en el artículo 19, número 3, efectivamente contempla dentro de algunas cosas, se ha dicho, ¿cierto?, que contempla también la acción constitucionalmente reconocida. Sigamos. Profesor, una pregunta. Ujú. Pero ahí dice RCP, Es no que me CPR. equivoqué. Se equivocó Constanza, se equivocó Constanza. Ya, pero si uno se equivoca en una demanda, ¿qué pasa ahí? Ay, bueno, me Sigamos, mandaron sigamos, una sigamos, cosa que lo sigamos. corrija. Bien, Bárbara, sigue ahí en el primer lugar. Ay, Pregunta volví a número escribir 7. RCP. Es falso respecto de la cosa juzgada. Consagra la inmutabilidad de la sentencia. Se reconoce en el artículo 73 de la Constitución. Ojo, en la Constitución. Se ampara en la facultad de imperio y es consecuencia de que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada. Súper, muy bien también. Pensé que este iba a ser más difícil, pero muy bien. Efectivamente está, el resto de las respuestas es correcta, menos aquella. Súper. Son sanciones que contempla la Constitución Política de la República. Perdón, acciones. El recurso de amparo, el recurso jerárquico, el recurso de apelación y la acción constitucional de emergencia. ¿Cuál de estas está contemplada realmente en la Constitución Política de la República? Amparo, jerárquico, apelación o la acción constitucional de emergencia. Muy bien, efectivamente. Efectivamente. Nuestra Constitución reconoce, ¿cierto?, el recurso de amparo derechamente está regulado, ¿cierto?, derechamente aquí. Lo otro, la verdad es que no, y la acción constitucional de emergencia no existe. Por ahora, ¿cierto? Quizás pueda existir, quién sabe. Bien, muy bien. Pregunta 9. Respecto a la jurisdicción, ¿es falso sostener que está establecido en el artículo 76? ¿Todos los tribunales tienen jurisdicción?
Los jueces deben resolver los conflictos de irrelevancia jurídica, o más que una facultad es un poder deber de los tribunales. ¿Cuál es falso? Excelente, efectivamente, los jueces no tienen que resolver naturalmente los conflictos jurídicamente irrelevantes, como vimos en la primera clase, así que muy bien. Y finalmente la pregunta número 10, a ver si esto se modifica, si alguien puede repuntar, salir desde las sombras, ¿cierto? Pregunta número 10. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones, cuál de estos casos, ¿cierto? No va a ser obligatoria la mediación? La pensión de alimentos, para el cuidado personal, para la relación directa y regular y para el divorcio. ¿En cuál de estos no es obligatorio llegar a una mediación previa? Pensión de alimentos, cuidado personal, relación directa y regular, divorcio. Yo sé que no han visto familia, pero lo revisamos, ¿cierto? Efectivamente, en estas tres materias, cuidado personal, pensión de alimentos y relación directa y regular, son aquellas que en materia de familia es obligatorio eh, realizar el trámite previo de la mediación, a ver si las partes pueden alcanzar algún acuerdo con esta persona que es la mediadora. En el divorcio no es necesario. Vamos a ver entonces cómo quedó el podio. Tercer lugar para Génesis, con 9 de 10 correctas. Muy bien, felicitaciones Génesis. El segundo lugar, con 8 de 10 correctas, perdón, Escarlata. Y primer lugar, tan excelente. Felicitaciones a todos, felicitaciones a todos. Es Profe, hacker, es no es hacker. Escarlata, es que se me cambió el juego, es Scarlett. Perdón, Scarlett. No, así fue el juego. Ya, muy bien, muy bien. Sí, muy seca todas. No me pareció ahí quién eran las cuarta y quinta, pero va a quedar grabado entonces, de todas maneras. Y eso te iba a preguntar dónde se ve eso. Después te van a aparecer los resultados, así que ahí lo podemos revisar. De todas maneras, me fijé quiénes eran, así que felicitaciones a todas y a todos por su esfuerzo. Entonces, vamos a revisar también si es que alguno, independiente que no haya estado en el ranking, ¿cierto? Ha tenido 10 de 10. Al parecer, de los primeros parece que no, pero de todas maneras, felicitaciones a todos. Vamos a ir haciendo los ajustes necesarios, ¿cierto? Para que todos puedan ir incorporándose a estas actividades y nadie se quede fuera por temas de internet o de algún otro tipo. Así que muchas felicitaciones. Cerremos nomás, Constanza. Súper. Bueno, esperemos que les haya gustado la actividad. Vuelvo a reiterar las felicitaciones. Súper. Voy a compartir pantalla entonces. Denme un segundito. Ya. Perfecto. Qué bueno que les haya gustado, qué bueno. La idea es que todos los viernes hagamos esta actividad, así que quienes hayan tenido problemas con la aplicación o qué sé yo, vamos a ir ejercitando de todas maneras, así que no se preocupen, décimas van a llegar de todas maneras, décimas no van a faltar. Creo que me adelanté con esto. Según me comentó el profesor Fuchs, ustedes alcanzaron a revisar la materia relativa a la Constitución, ¿cierto? El profesor Fuchs me dijo que alcanzó a revisar con ustedes, bueno, los distintos conceptos que están recogidos en la Constitución, cosas juzgadas, finalmente los recursos y las acciones que están reconocidas, ¿cierto? Lo vimos en la pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones que están reconocidas? El recurso de amparo en el artículo 21, el recurso de protección principalmente, otros recursos, ¿cierto? Como la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, sin perjuicio de que la conozca el Tribunal Constitucional, como bien deben saber, ¿cierto? Por nuestra contingencia nacional. De modo tal que ahora, sí, todos los viernes vamos a hacer. Todos los viernes vamos a hacer. Así que van a tener, como dicen, ¿cierto?, múltiples oportunidades de ganar. Y finalmente vimos entonces también lo relativo a los recursos. Sí, con el mismo código les vamos a mandar, por la intranet les vamos a mandar
el enlace del Kahoot, de modo tal que ustedes lo puedan revisar y pueden trabajarlo, ejercitarlo, revisar las respuestas correctas. No va a ser así con tiempo y qué sé yo, pero pueden revisarlo, pueden practicar, etc. Así que lo van a tener a su disposición, este y los que vienen. Entonces, para entrar en materia, porque ya nos queda poco tiempo, nos queda media hora, entonces mi idea es avanzar hoy día con la ley procesal, ¿cierto? Vimos cuáles son las fuentes del derecho, empezamos a revisaron con el profesor Fuchs, ¿cierto? Cuáles eran los contenidos que estaban regulados a nivel constitucional. Vamos a ver también un poco más adelante cuáles son las bases constitucionales del proceso. Pero ahora queremos concentrarnos en esta clase, vamos a revisar en particular la ley procesal como la principal fuente del derecho, quizás la más importante, ¿cierto? Porque en ella se regulan esencialmente las disposiciones tanto en materia orgánica como en materia ya más bien funcional. Como ustedes pudieron ver con el profesor, ¿cierto? El derecho procesal se puede dividir a grandes rasgos en dos grupos, ¿cierto? El derecho procesal orgánico, que regula cómo van a funcionar los órganos encargados de ejercer la jurisdicción, ¿cierto? Principalmente los tribunales, pero vamos a ver que no son los únicos. Y por otro lado, el derecho procesal más bien funcional, que establece la regulación de los procedimientos propiamente. De modo tal que en la ley nosotros vamos a encontrar principalmente vamos a encontrar esencialmente hay gente en la sala de espera, disculpen. Que esto de estar compartiendo como que se me pierde. Así que les pido disculpas. Gracias por avisar, Isidora. Gracias por avisar. Como les decía entonces, la ley procesal va a ser la principal fuente directa en materia del derecho procesal. Y así ustedes lo van a poder revisar. Bueno, existen principalmente códigos en los cuales están regulados algunos aspectos, como bien ya pudieron adelantar, ¿cierto? En materia orgánica, la principal fuente normativa va a ser el Código Orgánico de Tribunales, y en materia ya más bien funcional o de regulación del procedimiento, en la gran ley que ustedes van a tener a su disposición es el Código de Procedimiento Civil en materia civil, pero también, como vamos a ver, ¿cierto? Este código también tiene una aplicación supletoria para el resto de los procedimientos en las distintas materias especiales. Y por supuesto también tenemos el Código Procesal Penal, que en materia penal es el que rige las actuaciones para esos efectos, que como vamos a ver, y por eso existe un curso especial para procesal penal, tiene hartas diferencias y hartos matices con el derecho procesal civil. Sin perjuicio de eso, no solamente en estos códigos están establecidas las leyes, la ley procesal, ¿cierto? No solamente en estos códigos necesariamente va a estar regulada la ley procesal, sino que, puesto que la ley procesal no se define necesariamente por su ubicación, sino que se define principalmente por su función. Y si su función es regular un procedimiento, eh, entonces esa va a ser una norma de carácter procesal, independiente que esté o no ubicada en algún código que se dedique especialmente a tratar estas materias, como puede ser el Código Orgánico de Tribunales o el Código de Procedimiento Civil. A su pregunta, Antonia, los códigos que vamos a trabajar este semestre son fundamentalmente el Código Orgánico de Tribunales. Ese de todas maneras hay que tenerlo a mano, lo pueden revisar, ¿cierto?, en el BCN, en Ley Chile, y también vamos a trabajar harto durante todo el ciclo con el Código de Procedimiento Civil. Ya más adelante vamos a revisar lo que es materia penal, así que ese todavía no es necesario que si alguien quiere comprarlo, no lo compre todavía, ¿cierto? Los códigos sufren hartas modificaciones, por lo tanto, a menos que sea necesario tener el código, yo no se los recomiendo comprar, ¿ya? Así que, efectivamente, entonces estas leyes no necesariamente van a estar en los códigos, sino que además pueden estar contenidos en otras regulaciones. Por ejemplo, el Código Civil tiene algunas disposiciones procesales, aunque no lo crean, ¿cierto? No solamente regula aspectos sustantivos, sino que además tiene aspectos procesales. El Código Penal también contiene algunas disposiciones relativas a cómo va a ejercerse, por ejemplo, la acción penal, dependiendo de algunos delitos. También existen leyes especiales que regulan ciertas materias particulares que son las que se conocen como las materias reformadas, como por ejemplo en materia de familia,
está la ley que crea los tribunales de familia, y también hay regulaciones procesales en materia de violencia intrafamiliar, por ejemplo, en esa ley especial. En materia de trabajo está el Código del Trabajo, en materia tributaria está el Código Tributario, y así, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo importante que les quede claro entonces que la ley procesal es, para nuestros efectos, la fuente directa más importante, y que su conceptualización como tal no depende de su ubicación, sino más bien de la función que cumple, ¿ya? Y la función que cumple puede ser tanto orgánica como principalmente, ¿cierto?, reguladora del procedimiento. Esto un poco les reitera lo mismo, ¿cierto?, la importancia de poder distinguir bien cuál va a ser en definitiva el concepto de la ley procesal que adopte. Una cosa bastante importante y que trata con algún grado de profundidad el manual del profesor Maturana, si ustedes quieren echarle una revisión, dice relación con la posibilidad de renunciar a la ley procesal. Y en general, a este respecto, ¿cierto?, señalamos que por regla general van a ser siempre irrenunciables aquellas leyes que regulan la organización de los tribunales, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante, pero estas se refieren especialmente a la materia orgánica, a aquellas que regulan la competencia absoluta que tienen los tribunales. Vamos a ver cuáles son esas reglas, así que no se apresuren, no se preocupen. Y por regla general, al contrario de estas normas, las reglas de procedimiento, y en particular en materia civil, son esencialmente renunciables. Es decir, las partes pueden acordar regularse por un procedimiento distinto al que está establecido en la ley, ¿cierto? Y esto obviamente no ante los tribunales de justicia, sino que naturalmente ante un árbitro, ¿ya? Y no cualquier árbitro, sino que vamos a ver que es un tipo específico de árbitro que tiene la característica de no regularse por la ley procesal establecida, ¿cierto?, para el resto de los mortales, sino que de regularse por una ley procesal definida y determinada especialmente por las partes, ¿no? Por lo tanto, en materia civil, reitero, ¿cierto?, tenemos la posibilidad en general de renunciar a la ley procesal que regula el procedimiento. Respecto de las otras materias, ¿cierto?, organización, competencia absoluta, la verdad es que es más complejo. Y por supuesto también las reglas de la competencia relativa, esto es, cuál tribunal específico va a conocer del asunto. También en materia civil es posible que las partes lo renuncien. En materia penal, como les digo, todas estas posibilidades de renunciabilidad de la ley procesal están más bien atenuadas porque en materia penal, como ustedes bien saben, existen más bien principios de orden público, ¿ya? Al imputado le asisten una serie de garantías que están establecidas en la Constitución y en las leyes, por lo tanto, no es tan fácil llegar y renunciar, ¿ya? La misma Constitución limita esa posibilidad de poder renunciar a estas disposiciones, puesto que están expresamente establecidas para garantizarle, ¿cierto?, algunos derechos al imputado. Por lo tanto, en materia penal, la verdad es que no hablamos tanto de una renunciabilidad de la ley procesal, sin perjuicio de algunas excepciones, como vamos a ver, pero son las mínimas. Respecto de la ley procesal, hay tres aspectos en realidad que son importantes que intentaremos, ¿cierto?, abordar en la clase del día de hoy. Uno dice relación con la aplicación de la ley procesal en el tiempo. La segunda dice relación con la aplicación de la ley procesal en el espacio. Y finalmente, la última dice relación con la interpretación de la ley procesal, ¿no? ¿Por qué es importante abordar estos supuestos de aplicación de la ley procesal en el tiempo? Puesto que es bastante frecuente que nuestro legislador vaya incorporando ciertas modificaciones legales, ¿cierto?, que pueden afectar la sustentación de los distintos procedimientos que están en curso, ¿cierto? Así, no sé si a ustedes les suena, pero existe un proyecto hace mucho tiempo, creo que ya lo conversaron con el profesor, existe un proyecto hace bastante tiempo ingresado en el Congreso que busca modificar el sistema del proceso civil, ¿cierto? Es un proyecto histórico, ¿cierto?, que está ahí hace mucho tiempo, ahora se quiere reactivar, la verdad es que no sé qué tanto futuro tenga eso, pero efectivamente nosotros estamos permanentemente sometidos a modificaciones legales a la forma en la cual se va a sustanciar el proceso.
En materia civil, probablemente la más reciente dice relación, bueno, aparte de la ley de pandemia, ¿cierto? Que también modificó la sustentación de algunos procesos y estableció algunas excepciones, quizás la más sustancial, pero de aplicación general, fue la ley de tramitación electrónica de las causas, ¿ya? Que fue una ley que entró en vigencia el año 2017, si no me equivoco, hace bastante poco, y que modificó en aspectos bastante sustanciales la forma en la que se tramitaban los asuntos civiles. Y por lo tanto, respecto de esta entrada en vigencia de estas normas procesales, en el tiempo entra la cuestión de, o sea, tenemos que resolver qué sucede en tres distintas hipótesis. La primera hipótesis se trata de aquellos procesos que ya fueron tramitados con la ley antigua y se encuentran firmes y ejecutoriados. ¿Ya? Respecto de esta primera hipótesis, la verdad es que tanto nuestra Constitución como el Código Civil establecen la irretroactividad de la ley en general, ¿cierto? Y por lo tanto, eh, el hecho de que se haya generado una nueva ley procesal respecto de un asunto que ya está legalmente tramitado y cerrado conforme a una ley anterior, no afecta en nada, ¿cierto? Independiente que la nueva ley incorpore, por ejemplo, algún nuevo requisito o algún nuevo trámite en el proceso que no se realizó en este procedimiento anterior, al estar firme y ejecutorial, la verdad es que existe cosa juzgada y por lo tanto ese proceso que fue legalmente tramitado en su momento no debiese ser revisado, ¿cierto? Y por todo se entiende entonces que en esta situación en la cual la ley entra en vigencia con posterioridad a cuando un proceso se encuentra ya cerrado, no hay ninguna posibilidad de que ésta la afecte a este proceso. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis es que nosotros tengamos, por ejemplo, eh, un conflicto que surja, o un conflicto, ¿cierto? Y una acción que se ejerza con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Bueno, por lo tanto, la pregunta ahí es, ¿cuál ley vamos a aplicar? ¿La ley que estaba vigente, no sé, hace un año o la ley nueva? La verdad es que aquí tampoco hay gran problema, puesto que como la ley procesal en general, vamos a reiterar esto, ¿cierto? La ley procesal entra por regla general a regir in actum, es decir, desde el momento de su publicación. Eh, por lo tanto, esa ley es la que va a tener que regir el procedimiento que se va a sustanciar respecto de ese conflicto. Ahí tampoco hay mayor discusión. No se aplica, por supuesto, la ley anterior. Vamos a ver que hay algunas excepciones en materia penal, pero no nos preocupemos por penal todavía. Pero por regla general, entonces, respecto de todos los conflictos nuevos que se susciten y todas las acciones nuevas que se planteen, entonces es la ley que va a aplicar, va a ser la nueva, que en realidad es la que va a estar vigente, porque la anterior no va a estar vigente. Vi una mano levantada, no sé si quiere hacer alguna consulta. No, sí, es que me la contestó, profe. Era sobre la Perfecto. ley penal, que es de un tema de acción penal pública, lo que había leído en Maturana, pero si me lo dice que lo vamos a ver después, está todo bien. Sí, o sea, lo vamos a dar después, pero lo vamos a dar después de 2 años más, así que si tu inquietud es como urgente, lo podemos resolver acá. Ah, sí, es que no, era sobre que lo que tenía entendido en temas de acción penal pública, ¿Ya? si se aprobaba una nueva ley, Ujú. pero el proceso en el que estaba el imputado metido, anterior a la aprobación de esta nueva ley, ¿Ya? se iba a continuar el procedimiento antiguo y no el nuevo. Eso, por ahí Eh, entendí. efectivamente, porque el proceso se debió iniciar como un procedimiento de acción penal, ahí no sé cuál será la discusión en particular en la que estás pensando, pero un delito de acción penal, esto no lo saben todavía, pero hay delitos de acción penal pública en la que la Fiscalía puede iniciar investigación porque sí, y hay delitos de acción penal pública previa instancia particular. Son delitos, por ejemplo, los delitos sexuales contra personas adultas. Respecto a estos delitos, la Fiscalía no puede investigar porque sí, sino que tiene que esperar que exista una denuncia de la víctima. ¿Ya? Por ejemplo, si existe una nueva ley penal que diga que ahora los delitos sexuales contra personas adultas son de acción penal pública abierta, es decir, la Fiscalía puede investigarlo sin necesidad de denuncia, eh, pero el hecho ocurrió con anterioridad a esta entrada en vigencia y por lo tanto se exigía esa denuncia previa. eh, yo no voy a poder aplicar esa nueva ley procesal respecto de este imputado en particular. ¿Ya? Porque, y ahí vamos a ver que en materia penal hay rige otro principio que está regulado en el artículo 11 del Código Procesal Penal, que es que respecto de los imputados, eh,
rige la ley procesal que es más beneficiosa para él, en base a otras normas y garantías constitucionales, que en este caso es el principio pro reo, ¿ya? Pero como vamos a ver, esa es una atenuación de lo que estamos revisando acá, ¿no? Porque efectivamente ahí entran en consideración otros aspectos, y más bien la consideración de revisar cuál es la ley que es más favorable al imputado, que lo van a ver también en materia penal, porque en materia penal también rige el mismo principio. Súper. Y nos queda el tercer caso. Y el tercer caso es probablemente el caso que es más importante para ustedes y para todo en general, que es cuando nosotros tenemos un procedimiento ya iniciado bajo una ley y entre medio de nuestro procedimiento algo pasa y el legislador promulga una ley nueva que, por supuesto, impacta en el procedimiento que nosotros estamos tramitando. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué creen que pasa? ¿Como profe podría volver a hacer la pregunta? El tercer caso, el tercer supuesto, ¿cierto? Es que nosotros tenemos un procedimiento que ya inició, ¿cierto? Por ejemplo, Constanza me demandó a mí, presentó la demanda a principios de año, el 1 de enero, ¿cierto? Hemos tramitado el proceso hasta ahora, ¿cierto? Yo ya le contesté su demanda, qué sé yo, y ahora estamos en la parte probatoria. Y resulta que el Congreso promulgó una nueva ley ahora, en el 1 de abril, que modifica la sustentación del proceso que nosotros estamos tramitando, ¿ya? Y dice, por ejemplo, que la demanda debe cumplir con una serie de requisitos legales que no son los que estaban establecidos con anterioridad. Y que por supuesto entonces Constanza no los cumplió. No los cumplió. ¿Qué creen que pasa acá? Quedaría activa la nueva ley siempre que no afectase ninguna de las dos partes. Ya. Gracias, Martín. ¿Qué Yo opina el... creo, Sí, dime. yo creo que queda activa, o sea, se toma en cuenta la anterior a la publicación y con el principio pro reo, yo creo que todo lo que beneficia al imputado entraría en vigencia, ¿no? Pues salgamos de penal, salgamos de penal. Pensemos que estemos en materia civil ¿Profe? y la Constanza me demandó por alimentos, no sé qué sé yo. Francisca. ¿Profe? Sí. Se aplica el tema de que la ley no es retroactiva, no aplica para lo A que ver. haya sido anterior a, porque ay, ¿cómo explico esto sin sonar? A ver, cuando se inicia un proceso, ya se inició, Ujú. digamos, en cuanto a la legislación vigente. La ley nueva que se promulgue no es retroactiva, entonces no aplica para los procesos anteriores. Súper. ¿Quién está hablando? Francisca Ortiz. Francisca. Muchas gracias, sí. Efectivamente, no sé si alguien más tiene alguna opinión. Anaís está con el micrófono abierto, no sé. Parece que no. No, súper. Efectivamente, Francisca, muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente, respecto de este punto, tenemos que tener en consideración lo que dispone el Código Civil en la materia, que ustedes pudieron revisar, ¿cierto? En el curso, no sé si de Introducción al Derecho o Derecho Civil 1, que establece el artículo 9, que dice que la ley solamente puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Efectivamente, esa es la regla general. Vamos a ver que hay algunas atenuaciones, pero por regla general entonces, si nosotros tenemos un procedimiento que se tramitó conforme a una ley que estaba vigente en ese momento y la nueva ley viene a modificar, por ejemplo, algunos de los requisitos para entablar esa acción, la verdad es que como nosotros la tramitamos legalmente conforme a una ley que era ley de la República en ese entonces, no hay ningún problema y esta nueva ley no puede tener efecto respecto de la sustentación legal de ese procedimiento en ese entonces. Esa es la regla general entonces respecto a lo anterior. Lo anterior está firme. No hay ninguna forma de que nosotros podamos revisar. ¿Ya? Lo que tiene sentido, ¿cierto? Porque todas las personas se presume que conocemos la ley y que nos regulamos, nos regimos, ¿cierto? Y tenemos nuestra vida jurídica conforme a las disposiciones legales que tenemos vigentes en ese momento. No tenemos ninguna necesidad de tener que estar previendo qué es lo que el legislador va a modificar en 1, 2, 3 meses, ¿cierto? Sería un poco, sería una carga demasiado alta para los operadores en el sistema judicial, ¿cierto? Por lo tanto,
solamente nos vamos a regular respecto de las leyes que están vigentes en nuestro momento, y esas acciones o todos esos trámites que nosotros realizamos van a quedar firmes y no van a poder ser revisados por no estar en conformidad con una ley que entró en vigencia con posterioridad. La pregunta entonces es, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto del procedimiento? ¿Ya? O sea, por ejemplo, la ley nueva también entra a regular la etapa probatoria, que es en la que efectivamente nos encontramos con constancia. ¿Qué creen ustedes que pasa con el resto del procedimiento que nosotros tenemos iniciado? ¿Alguna opinión? Scarlett dice que se sigue el procedimiento anterior. Gracias, Scarlett. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Yo creo lo mismo, profe, porque cuando inició el procedimiento estaba en vigencia esa ley. Ujú. Súper. No, no es así. Lamentablemente en materia procesal, como les comentaba, la regla general es que esta entra en vigencia in acto, es decir, desde el momento en que se publica, esta tiene efecto. Y por lo tanto, respecto de los hechos anteriores, o sea, de la sustantación anterior del procedimiento, no la va a afectar, la va a dejar tranquila, ¿cierto? Eso es válido, es legal, se tramitó conforme a la ley, pero desde el momento en que entra a entrar, desde el momento en que entra en vigencia, entonces vamos a regularnos por la nueva ley procesal, por su regla general, ¿cierto? Que es que entra en vigencia en el acto mismo de su promulgación, perdón, su publicación. Esto está establecido, ¿cierto? Dijimos que la regla general está en el artículo 9 de la ley, pero como ustedes bien saben, el legislador se preocupó de crear una ley sobre el efecto retroactivo de las leyes, ¿cierto? Que también tiene que ser interpretado a la par con esta regla general establecida en el artículo 9. Y aunque todos no lo crean, aunque esta ley sobre efecto retroactivo, ustedes crean que está más bien referida a aspectos civiles, la verdad es que también tiene cuestiones relativas a efectos procesales. Y dentro de esas están los artículos 22, 23 y 24, que regulan en particular esta situación. Por tanto, la regla general es que publicada la ley, entra en vigencia en ese mismo momento y por lo tanto los procedimientos que se están tramitando deben entonces tramitarse conforme a esta nueva disposición procesal. Las excepciones, ¿cierto? Está en el artículo, a ver, la 24, que establece que las leyes concernientes a la sustantación y ritualidad de los juicios, ¿cierto?, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir, ¿cierto? Esta es la regla general, entra a vigencia inacto. Por lo tanto, todo lo que dice relación con la sustentación del proceso prevalece sobre las anteriores desde el momento en que empieza a regir. La ley sobre efecto retroactivo de las leyes está en el apéndice del Código Civil. Todos los códigos debieran tener esa ley incorporada, ¿ya? Sin embargo, siendo esa la regla general, ¿cierto?, está en vigencia in actum, se establecen dos excepciones. Uno, respecto de los términos, es decir, los plazos que hayan entrado a regir, o a correr, perdón, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Por ejemplo, con Constanza nos encontramos en el término probatorio. Lo vamos a ver después, ustedes no se preocupen, pero es un término de días, es un plazo de días, que por regla general son 15 días, en los cuales nosotros vamos a poder aportar pruebas ante el tribunal para acreditar nuestra acción, ¿cierto? Y íbamos en el día número 5, yo no había presentado ninguna prueba, confiándome en que lo iba a poder presentar así campeón, ¿cierto? El día número 15, y resulta que justo se promulga una ley y me dice, ¿sabe qué? Se cambió el proceso civil y ahora el plazo de el término probatorio va a ser solo de 6 días. Ya me lo acortó de 15 a 6 días. En este caso, la ley sobre efecto retroactivo de las leyes en su artículo 24 establece explícitamente una excepción a esto de que entra en vigencia inacto. Y es obvio, ¿cierto? Porque si yo tengo un plazo establecido y me lo cambian intempestivamente, la verdad es que no hay mucho que pueda hacer. Por lo tanto, yo en ese caso
voy a contar con el plazo que tenía regulado con anterioridad a la entrada en vigencia de esta nueva disposición. Por lo tanto, voy a seguir con los 15 días de plazo para poder presentar pruebas y no voy a tener que apurarme en este sexto y último día para poder presentar. Entonces, esta es una excepción respecto de los plazos que hayan empezado a correr. Lo mismo puede ser, por ejemplo, si es que me cambian el plazo para contestar la demanda, si es que me cambian el plazo para que el tribunal pueda dictar sentencia, si es que me cambian el plazo para recurrir de apelación, por ejemplo. Todos los plazos que hayan entrado a correr y se modifiquen entre medio, que son casos súper excepcionales, yo creo que no debe ser mucho en los que suceda. Pero si sucede, entonces ahí entra nos vamos a regular, ¿cierto?, por la normativa anterior, puesto que sería una afectación quizás muy grave para las partes, en ese caso, por una modificación intempestiva de la regulación al respecto. Y el otro caso dice relación con las actuaciones y diligencias que ya se hubiesen iniciado con anterioridad a la modificación de la ley. Estas también van a estar reguladas conforme a la ley antigua y no respecto a la ley nueva. Así, por ejemplo, si es que yo tengo un caso, el mismo caso con Constanza, por ejemplo, en el que el tribunal falla en contra mío, yo recurro de apelación en contra de esa sentencia definitiva y el día después de que yo recurrí de apelación, entra en vigencia una nueva ley que dice que respecto de esas materias no va a ser procedente el recurso de apelación. Por lo tanto, por el hecho de que esta actuación ya se haya iniciado con anterioridad, es decir, día antes, ¿cierto?, yo ya ejercí mi derecho a interponer un recurso de apelación en contra de esa decisión, entonces se entiende que esa actuación ya empezó a correr y por lo tanto me voy a regir por la ley que estaba vigente al momento de iniciar esa diligencia. Por lo tanto, ese recurso de apelación va a ser completamente válido y no debiera ser una cuestión que afecte su regulación o su tramitación de ahí en adelante, ¿ya? Esos son los dos grandes casos. Los plazos que hayan empezado a correr y las actuaciones también que ya se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva ley procesal. ¿Alguna duda? Yo sé que esto es bien complejo si es que no manejamos todavía bien el proceso propiamente tal. Seba, quería hacer como una intervención. Por favor. O sea, es que como con las reglas a mí me parece un poco como latero tener que aprenderse de memoria. Entonces lo que yo pienso en esta es como economía procesal. Estamos en un proceso con contestación y el Seba tuvo tiempo para contestar. Hay tabla de emplazamientos y el Seba no vive en Santiago y vive en Isla de Pascua, tiene mucho más tiempo para contestar. Y que aparezca una nueva ley y haga que hagamos todo de nuevo, estamos perdiendo tiempo. O sea, el sistema judicial es deficiente, es lento, y si ya yo esperé, no sé, 2 meses para llegar al término probatorio, después de esperar 3 años que me tomara la causa, empezar de nuevo no es productivo. Entonces hay economía procesal. Si ya empezamos, no empecemos de nuevo. Y lo otro que tienen que tener siempre en mente es como la economía procesal y si hay una vulneración de sus garantías. En el caso que decía el profe de que él quería apelar contra mi demanda, que es la que perdió, obviamente se le está vulnerando su derecho porque el día antes una de sus garantías y derechos era poder apelar contra las resoluciones donde no gana su pretensión. Entonces, bueno, si ustedes se lo quieren aprender de memoria, bacán, pero pueden irlo analizando así. ¿Hay una economía procesal en esto? ¿Me están vulnerando alguna garantía, un derecho? Y así llegan a la respuesta sin tener que aprenderse todos los artículos de memoria también. Tampoco la idea es que se aprendan todos de memoria, si para eso tienen el código. Eso. Gracias, Constanza. Y bueno, finalmente esta es la regla que está establecida como supletoria, si queremos decirlo así. Pero la verdad es que en la mayoría de las modificaciones procesales, y esto estoy pensando por lo menos en las últimas que conozco dentro de esas, por ejemplo, el Código Procesal Penal, la Ley de Tramitación Electrónica de las Causas, la Ley de Entrevista Investigativa Videograbada en las causas penales con niños. La verdad es que, sin perjuicio de que esto aplica, de todas maneras, la mayoría de las leyes contienen normas transitorias, artículos transitorios, en su mismo articulado. El que dispone efectivamente cuál va a ser la aplicación de la ley procesal, de esta ley procesal en el tiempo.
Por lo tanto, establecen reglas especiales. Y la misma ley se preocupa de distinguir qué va a pasar con los procedimientos que ya se iniciaron a tramitarse con la regulación anterior, en qué año va a entrar en vigencia, por ejemplo, también esta ley, respecto de qué hechos. Por lo tanto, la verdad es que hoy día el legislador se preocupa que la mayoría de las leyes que tienen una implicancia sobre este respecto contienen una regulación específica a ese respecto, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que vamos a tener que revisar antes de entrar a revisar estas normas, que como les digo, la regla general del artículo 9 del Código Civil y las reglas especiales en materia de ley de retroactividad de las leyes, primero siempre vamos a tener que ver qué es lo que dice esta nueva ley que entra en vigencia. La mayoría de los casos tienen disposiciones transitorias que van a regular explícitamente estos casos. Súper. Vamos a revisar en el poquito tiempo que nos queda la ley procesal en el espacio, porque me parece también un punto sumamente relevante. La regla general es que la ley procesal chilena rige en el territorio chileno, ¿ya? Y solo en el territorio chileno, no rige en otro tipo de territorio. Y por lo tanto también respecto de las personas en las que aplica respecto de todas las personas que se encuentran en el territorio chileno, sean estas chilenas, sean estas extranjeras. No importa, ¿cierto? Entonces, la ley procesal, por regla general, entonces, tiene plena vigencia en el territorio de la República, ya sea respecto de nacionales como de extranjeros. Un ejemplo de aplicación de la ley procesal respecto de extranjeros es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un extranjero comete un delito en nuestro país. ¿Ya? Estoy pensando, por ejemplo, en un turista, ni siquiera una persona que está con la visa de residencia, pero por ejemplo un turista. No sé si se acuerdan, hace unos años una persona de Israel vino a Chile y, no sé si intencional o accidentalmente, ¿cierto?, quemó gran parte del Parque Nacional Torres del Paine. Y esa persona venía de turista, ¿cierto? Venía por unos meses, venía a turistear, venía a viajar, ¿cierto? Hizo un camping, prendió un fuego y quemó no sé cuántas miles de hectáreas de ese Parque Nacional. A esa persona, ¿cierto?, independiente que haya sido de Israel o no sé de dónde, se le juzgó acá en Chile, ¿cierto? Se inició una investigación a su respecto por el delito de incendio conforme a la ley chilena, con el Código Penal chileno, pero además con el Código Procesal Penal chileno, y se le realizó todo un juicio conforme a esa normativa. Ese es un ejemplo, ¿cierto?, de que esto tiene aplicación en Chile respecto de cualquier persona que se encuentre. Sin embargo, esta también tiene algunas excepciones, como vimos recién. En materia de tiempo, en materia de espacio también tenemos algunas excepciones. Las principales que les vamos a comentar hoy día son tres. Uno, en materia penal, existen excepciones establecidas en el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, que establece la aplicación de la ley penal y procesal penal respecto de delitos que sean cometidos fuera del territorio de la República, ¿ya? Son una serie de supuestos, son 10 numerales que están expresamente establecidos en este artículo sexto, que los pido que lo revisen. Igual es interesante si alguno quiere revisarlo. Tiene algunas cosas muy raras, como por ejemplo los delitos de piratería que están regulados ahí. Por ejemplo, Chile es competente para conocer cualquier delito de piratería cometido en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, no sé, estos piratas somalíes de África, ponte tú, que cometen delitos en el mar Mediterráneo, Chile va a ser competente también para conocer de esos delitos. Hay todo un contexto histórico que explica la razón por la cual todos los países del mundo son competentes para conocer de los actos de piratería, pero no vamos a entrar en detalle a ese respecto. También hay otras situaciones, por ejemplo, respecto de los delitos cometidos por chilenos en contra de chilenos fuera del territorio de la República, ¿ya? Y con el requisito de que además el imputado vuelva al territorio de la República, ¿ya? Si, por ejemplo, yo viajo con Martín a Brasil y Martín me mata, y luego Martín vuelve a Chile, Martín va a poder ser legalmente juzgado, ¿cierto?, conforme a la tramitación penal chilena, con el procedimiento chileno, por haber cometido ese delito, ¿ya? Sin perjuicio de que ahí también vamos a tener un conflicto, porque Brasil también va a poder ser competente para conocer de esos hechos.
Profesor, disculpe, ¿en qué artículo está eso? El artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales. Ahí si quieren lo pueden revisar, Gracias. son 10 son 10 situaciones de hecho en las que se pone el código. También hay materia respecto de los agentes diplomáticos en el extranjero. Efectivamente, por ejemplo, respecto de un agente diplomático chileno que está en la embajada, no sé, de Suiza, y comete un delito en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, falsifica una firma para darle el favor a un amigo suyo, le da una visa de extranjería en el extranjero, Chile también va a ser competente para conocer respecto de ese delito, ¿no? Sin perjuicio de que ese delito haya sido cometido en principio en Suiza, nosotros vamos a ser competentes para conocer ese delito. Finalmente, otro caso que me parece que es relevante y que fue incorporado recientemente, dice relación con los delitos de material pornográfico infantil. Que esto también, cuando afecta a víctimas chilenas, nosotros sabemos que la pornografía infantil en general es un delito que es bastante complejo porque por lo general nosotros no vamos a saber quiénes son las víctimas, el tráfico internacional de este tipo de imágenes y contenido es súper alto, por lo tanto es normal que estos delitos se cometan desde servidores extranjeros, por personas que no están en el territorio de la República. Por lo tanto, en este caso, siempre que la víctima sea chilena, Chile va a poder conocer respecto de ese delito, independiente que el imputado lo haya realizado en otro país, a través de un servidor extranjero, etc. ¿Ya? Eso también es una excepción importante. Y, y finalmente hay otras dos excepciones que por tiempo solamente las voy a mencionar, pero ustedes las pueden revisar, que son uno respecto de los agentes diplomáticos extranjeros que están en Chile, ¿cierto? Ellos tienen inmunidad diplomática, por lo tanto, respecto de ellos no aplica nuestra ley procesal, sino que van a ser juzgados por su país de origen, ¿cierto? Y la otra excepción, aparte de los agentes diplomáticos, dice relación con la posibilidad de que también en Chile se ejecuten las sentencias extranjeras, ¿ya? Y lo vamos a revisar en su oportunidad cuando veamos procesal, ya no me acuerdo, 3 o 4, sobre la ejecución de las sentencias. También vamos a ver que un caso es que respecto de situaciones que hayan sido resueltas ya por un tribunal extranjero, por ejemplo, un divorcio tramitado en el extranjero, puede ser legalmente reconocido en Chile si es que cumple con ciertos requisitos. Y ese trámite se conoce como exequatur, ¿ya? El exequatur entonces va a ser este trámite por el cual nuestro país, a través de un trámite que conoce la Corte Suprema, va a reconocerle valor a las sentencias dictadas en el extranjero, ¿cierto? Cuando queremos, por supuesto, que éstas tengan un efecto acá. En este caso, por ejemplo, sería reconocer el divorcio para que en Chile la otra persona pueda volver a casarse, por ejemplo. Ese sería un caso. No les quito más tiempo, les agradezco su participación en la clase del día de hoy, espero que haya resultado atractiva la actividad que realizamos al principio. Les vamos a mandar por la intranet, ¿cierto?, el enlace del Kahoot para que ustedes puedan practicar, puedan revisar las preguntas, ver cuáles eran las respuestas correctas, y sin otro más preámbulo, los dejo libres, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Con el link van a ver que escribí bien Constitución. El Kahoot el que me lo da vuelta. Es un complot. Ya, pero se entendía igual. Espero que lo hayan pasado bien, chicos. Gracias, profe. Que Muchas estén muy gracias. bien. Chao, que Chao, estén bien. profe. Quería Adiós. preguntarle algo. ¿Quién habla? Yo, Graciela. Graciela, dime.